Esta imagen ha llamado hoy nuestra atención, y no por las cadenas con las que esas trabajadoras de residencias navarras han querido simbolizar su situación, como si fueran esclavas en el trabajo, han dicho, sino porque están en la primera línea de los cuidados a nuestros mayores y ven cómo el que sería su primer convenio no es posible de momento aprobar. Dicen que hay precariedad en las residencias. Trabajadoras de primera y de segunda aseguran. Con esta situación nos preguntamos qué servicio se puede ofrecer cuando quienes deben darlo pues están así como están viendo. En el Parlamento de Navarra, después de 2 años de trabajo, verá a la luz una actualización de su reglamento. Con él se quiere dar mayor participación a la ciudadanía en las cuestiones que se debaten y además también dar más transparencia. De momento es un documento con las conclusiones que se tiene que aprobar y que se pondría en funcionamiento una vez eche a andar la próxima legislatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Argumentos de un programa que no espera a la próxima legislatura y que arranca en este preciso instante. Saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa del dilema de hoy. Ángel Ansa, por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bienvenido. Gracias. Saludamos a Javier Lecumberri, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenido también. Gracias. Isabel Aramburu, por parte de Geroboy. Gabón, buenas noches, Isabel. Gabón, buenas noches. Bienvenida, me decías que te estrenas en este programa. Sí, me estreno en este programa, fíjate a qué alturas. Pues nada, nunca es tarde, si la dicha es buena. Y saludamos a Bakartxo Ruiz. ¿Qué tal por parte de H. Bildu? Gabón, buenas noches, Bakartxo. Gabón, buenas noches. Ya eres una habitual, aunque últimamente te echábamos de menos, ¿eh? Esta legislatura ha habido más voluntarios. Ha habido más voluntarios. Pero bueno, contenta de estar aquí. Muy bien, igualmente. Bueno, pues vamos en primer lugar con la situación que mostramos hace unos instantes en torno a las residencias, mejor dicho, a quienes trabajan en las residencias navarras, a las cuidadoras, de manera fundamental. Están viendo esa imagen. Hoy se llevaban a cabo concentraciones en diferentes puntos de la geografía foral y en Pamplona esta imagen de esta mañana visibilizaba de algún modo el malestar de esas profesionales con su situación. Llevan 3 días de huelga reclamando su primer convenio del sector, piden jornadas que les permitan conciliar vida familiar y personal suficiente, también dicen en los centros de trabajo, para aliviar las cargas físicas y emocionales que dicen están padeciendo, además también de un salario acorde con su trabajo y que no se les penalice, dicen, económicamente cuando están enfermas. Vamos a escucharlas. Tenemos unas sobrecargas de trabajo exageradas, donde los ratios evidentemente tienen que mejorar y donde el Gobierno de Navarra evidentemente no está haciendo absolutamente nada. Es donde más los estamos necesitando y donde sí que hay un apoyo parlamentario, pero que no nos está sirviendo para que realmente veamos esas mejoras. Estamos en lucha por un convenio, por igualar las condiciones de todas las trabajadoras, que somos 4.500 en Navarra, donde el salario es pésimo, 1.060 euros mensuales. Luego tenemos unas sobrecargas de trabajo exageradas, donde los ratios evidentemente tienen que mejorar para luchar hasta que se consiga el convenio provincial de Navarra, porque se tiene que conseguir, hay que unificar, porque evidentemente también hay residencias donde tienen su convenio propio, con diferencias. Entonces, tenemos que ser todas iguales. Bueno, pues el colectivo de cuidadoras de residencias de Navarra que levantan la mano y después, además de, si recuerdan, si ya saben, 2 años que han estado en la primera línea de la batalla en la pandemia, en centros donde realmente pues, ha sido dura esa batalla. ¿Qué se les puede decir, señor Ansa? Bueno, en primer lugar llama la atención que al autodenominado gobierno de las personas resulta que se le enfadan todas las personas y le protestan todas las personas. Le protestan estas cuidadoras de residencias, le protestan los médicos, le protestan los bomberos, le protesta la policía foral. Y bueno, en este caso estamos viendo lo que creemos que son unas reivindicaciones justas, es decir, son unas personas que tienen unos salarios muy bajos. Y como hemos escuchado, bueno, aquí la principal responsabilidad la tiene el Gobierno de Navarra, ¿no? Hoy escuchábamos en estas protestas que hacían cómplice, hablaban de que hacían cómplice al Gobierno de Navarra esta situación, porque obviamente
es quien tiene que solucionarla a través de la financiación, bueno, de ese concierto a través de los convenios con el convenio con los conciertos con las residencias. Entonces, en la mano del Gobierno de Navarra está que se solucione esta situación, que, como digo, nos parecen unas reivindicaciones totalmente justas. Y desde el Gobierno, que bueno, pues que sí que es cierto que se ha ido inyectando dinero para tratar de alguna manera de paliar esta situación. No sé si mucho, poco o regular, señor Lecumberri. Bueno, supongo que dependerá desde qué óptica se ve, ¿no? Por supuesto, lo primero que hay que decir es que tienen toda la legitimidad para reivindicar y para quejarse y para plantear una huelga o cualquier otro planteamiento para mejorar su situación. Es un tema complejo, es un tema complejo, puesto que de lo que se está hablando es de las relaciones entre las trabajadoras, que mayoritariamente es un sector femenino, las trabajadoras y las empresas, ¿no? Por tanto, entre ellos son los que tienen que resolver y, evidentemente, el Gobierno, decía que es al Gobierno al que más huelgas o planteamientos de reivindicaciones se les han hecho. Hombre, desde luego las reivindicaciones se hacen al Gobierno, no se las van a hacer a la oposición. Es evidente que en todos los gobiernos y durante todos los gobiernos, pues ha sido al Gobierno al que se reivindica, ¿no? En este caso, que detrás de muchas ayudas y subvenciones a esas plazas de las residencias está el Gobierno, pues es claro que se exija al Gobierno. El Gobierno ha hecho mucho, los datos son muy claros, 26 millones durante esta legislatura de incremento, se han ampliado en más de 500 las plazas concertadas. Y desde luego ha tenido una participación directa en la mesa de negociación como mediadora, puesto que esa es la función que tiene el Gobierno en una situación entre empresas y trabajadores, y como intentando que se solucionaran los problemas. Son trabajadoras que creo que se merecen una buena mejora, creo que es un trabajo que todos reconocemos que es un trabajo difícil, un trabajo duro, un trabajo que no está suficientemente reconocido, y desde luego por el Partido Socialista lo que puedo decir es que en lo que podamos hacer siempre vamos a estar intentando que mejoren sus condiciones. ¿Y qué podemos hacer, señora Aramburu? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿seguir metiendo dinero, no? ¿Gestionar de otra manera? ¿Mediar de otra manera? Es que no lo sé. Bueno, yo creo que en este momento el papel principal en este conflicto, que, bueno, empezaré diciendo que por supuesto es merecidísimo lo que piden, bueno, son unos servicios que durante la pandemia todos y todas teníamos claro que eran unos servicios esenciales, pero eso se nos ha olvidado pronto, ¿no? Y siguen en las mismas condiciones que estaban anteriormente. Pero, como digo, yo creo que al Gobierno sí que se le puede achacar que durante mucho tiempo no ha hecho lo que tenía que hacer, no ha cumplido su papel, porque en su mano estaba y tenía que haber hecho sacar un nuevo acuerdo marco, un nuevo acuerdo de concertación, y este acuerdo pues ha tardado un año más de lo previsto. Y durante este tiempo pues es lógico que las empresas tenían dificultades para comprometerse a dar a las trabajadoras unas condiciones laborales si no sabían cuál iba a ser la financiación que iban a tener. Pero en este momento el acuerdo marco ya está publicado, ya están muchos centros ya concertados, muchas plazas concertadas, de modo que ahora pensamos que el escollo principal pues está en las empresas. Son las empresas las que entendemos que tienen que dar ahora ese paso y hacer ese esfuerzo por poner unas condiciones dignas a estas trabajadoras, la mayoría, como se dice, trabajadoras. Y yo haría además un énfasis especial en las empresas que tienen ánimo de lucro, que son precisamente aquellas que peores salarios y peores condiciones están dando a sus trabajadoras. En concreto, las diferencias salariales entre unos centros y otros son de un 30% y son de 100 horas más o menos de trabajo al año. O sea, hay una disparidad terrible. Como digo, son las empresas con ánimo de lucro las que peores condiciones están poniendo a sus trabajadoras, y desde luego pensamos que el paso definitivo pues estaría ahora más del lado de las empresas. Bueno, una patata caliente sin duda que está en ese tejado, en el de las empresas, según escuchamos y según conocemos también, hay unas empresas y hay otras empresas, señora Ruiz. Efectivamente, pero lo decías en la introducción, si en pandemia hemos reconocido públicamente, institucionalmente, socialmente a colectivos sanitarios, sociales, uno de esos colectivos desde luego ha sido el de las cuidadoras y el de las trabajadoras de las residencias de mayores, que han tenido que soportar unas situaciones muy duras, muy complicadas,
Y yo cuando veía la pancarta con la que se manifestaban hoy, en la que decían reconocer nuestro trabajo, es que el reconocimiento del sector de cuidados, mayoritariamente feminizado, precario, ese reconocimiento, por supuesto que el Gobierno no se puede poner de perfil. Decía Isabel ahora que se ha aprobado un acuerdo marco. Efectivamente, pues, cuanto antes se hubiera hecho, pues antes hubiera habido esa posibilidad de desbloqueo, pero lógicamente las empresas, y algunas de esas empresas, entienden el sector de los cuidados como un nicho de negocio, y eso es algo que como Gobierno bueno, pues habría que plantear qué tipo de modelo de sector de cuidados queremos a medio y largo plazo. Lógicamente, si hay muy pocos centros públicos en Navarra, y no parece que el Gobierno de Navarra, ni este ni el anterior, y mucho menos los de la derecha, hayan tenido nunca en el horizonte realmente fortalecer un sistema público de gestión directa con trabajadoras propias, con unas condiciones laborales dignas, con una mejor atención, porque eso es evidente que la mejor atención se presta en los servicios públicos, pero entiendo que dentro de un sector mayoritariamente privatizado, las empresas con ánimo de lucro están, no sé hasta qué punto, utilizando ese incremento de financiación del que les ha dotado el Gobierno de Navarra, en qué está redundando en las condiciones de las trabajadoras. Pues lógicamente es necesario una ampliación de plazas, es necesario darle la vuelta a todo el sistema de centros residenciales, bueno, pues en la línea en la que se está apuntando en los últimos años, mucho más comunitario, mucho más de unidades de convivencia, que no sean un aparcadero de personas mayores en este sentido, pero esa financiación y desde luego las políticas públicas tienen que incidir, y las condiciones que tiene que poner el Gobierno de Navarra tienen que ir también encaminadas a mejorar esa situación de precariedad. Bueno, hecho el diagnóstico, desde luego hay algunas claves muy interesantes como las que se han dicho, ¿no? Y por recoger un poco esta última, abrimos ya la mesa de debate. ¿Dónde está redundando todo ese dinero? 26 millones en esta legislatura, hablaba el señor Lecumberri. Que hemos hecho el diagnóstico, como digo. A partir de aquí vamos a intentar aportar soluciones. Bueno, está claro que, comentaba el señor Lecumberri un poco como portavoz del Gobierno, que se han tomado medidas, pero a la vista está que estas medidas son insuficientes y nuestras trabajadoras no estarían protestando en la calle. Yo creo que el Gobierno lo que tiene que hacer, y en su responsabilidad está, no solo consiste en dar el dinero, dejar y olvidarse, es decir, el Gobierno tiene una responsabilidad en cuanto a establecer mecanismos de control, de exigencias, de evaluación. Lo que no puede ser es que estas trabajadoras estén en estas condiciones. Me ha parecido entender que ha dicho un sueldo de poco más de 1.000 euros, unas personas que realizan un trabajo, ya se ha comentado aquí, han sido unas personas fundamentales. Nos hartamos todos durante la pandemia a reconocer cuidadoras, médicos, y resulta que son personas que tienen un salario de poco más de 1.000 euros. Es decir, aquí hay un acuerdo marco que, bueno, ha llegado tarde. Nosotros creemos que esta huelga evidencia que ese acuerdo es un fracaso, no está funcionando bien, si no, no saldrían a la calle a protestar por las condiciones tan malas que están teniendo. Entonces yo coincido con lo que se planteaba también, que el Gobierno en este tipo de acuerdos, una colaboración en este caso, está claro que es algo, una colaboración, un marco público-privado. Debe haber esos mecanismos de exigencia, como he dicho, de control, de evaluación también, en este caso no solo a los residentes, sino también a los trabajadores. Es decir, creemos que tiene un papel fundamental el Gobierno y que debe entrar con esas empresas con las que tiene también los acuerdos, y no se puede quedar... ¿Y eso no existe en la actualidad, esos mecanismos de control? Y yo creo que si están saliendo a protestar estas personas, que son las principales, son las cuidadoras, es decir, son las que tienen el papel fundamental en estas residencias, están saliendo a protestar y a quejarse por sus condiciones laborales. Está claro que aquí o el Gobierno está exigiendo a las empresas, no está cumpliendo su papel de control y de que haya unas condiciones laborales dignas y adecuadas para estas trabajadoras. Bueno, yo, si me permite, un poco primero por aclarar, ¿no? Yo estoy aquí representando al al grupo parlamentario. Parece que miramos al Gobierno y que junto con Geroa pues damos sustento y participamos en el Gobierno, ¿no? Pero en todo caso no me puedo arrogar yo la representación del Ejecutivo, ¿no? Que es quien está... yo diría que
a veces los problemas complicados, si los intentamos simplificar mucho, pues nos equivocamos y además no los solucionamos, que es lo más importante, ¿no? Ahora mismo el conflicto está entre las empresas y los trabajadores. El Gobierno de Navarra, con el acuerdo marco que firmó, que es un buen acuerdo y que así lo han reconocido todos los que participan en ello, creo que hizo un gran esfuerzo, que al final es un esfuerzo que hacemos todos los navarros, porque detrás de eso lo que hay es un presupuesto que depende del dinero que estamos nosotros pagando con nuestros impuestos, ¿no? Y creo que ese esfuerzo se trasladó a través del acuerdo marco, y quizás algunas empresas, y digo algunas porque también se ha dicho aquí que no todas las empresas tienen las mismas condiciones y que claramente hay empresas que están en unas condiciones muy inferiores a las demás. Ese acuerdo marco, entre otras cosas, como el convenio provincial, lo decía una de las trabajadoras, lo que intenta es uniformar todas las condiciones, ¿no? Eso en sí mismo es muy complicado, ¿no? Porque, como digo, hay condiciones muy dispares de jornada, de salario, de ratio de trabajadores por residentes. Unificar eso no es fácil, ¿no? Pero requiere un esfuerzo, ¿no? El primer paso, que es el más importante, lo ha dado el Gobierno de Navarra. El Gobierno, yo creo que ha puesto el acuerdo marco, ha puesto las condiciones básicas, ha puesto mucho dinero encima de la mesa para mejorar esos módulos, y a partir de ahí son las empresas también, creo, y por supuesto también los trabajadores y los representantes de los trabajadores, pero en este caso yo haría especial hincapié en que algunas empresas, que son las que principalmente están oponiéndose a la aplicación de ese convenio provincial y discutiendo unas cuestiones técnicas complejas, que quizás ahora no venga a cuento explicarlas, pero que tienen mucho que ver con la representatividad de quienes han negociado ese convenio, si son o no representativos, si legalmente tenían capacidad de firmar un convenio provincial o no, etcétera, etcétera. Pero que en definitiva lo que están intentando es poner trabas, poner zancadillas a que se aplique ese convenio provincial. Yo, detrás de todo esto, lo que hay es un montón de trabajadores que están haciendo un trabajo difícil, un trabajo duro. Algunos de ellos no están en las condiciones que tendrían que estar, y yo diría que entre todos tienen que hacer un esfuerzo, y especialmente esas empresas que están poniendo las trabas para sacar adelante el convenio provincial y que se les aplique unas condiciones dignas, como creemos que todos estamos de acuerdo que se les aplique. Claro, porque además nadie duda de la profesionalidad de quienes están trabajando, pero evidentemente si hay un problema laboral y tenemos además una sociedad que envejece poco a poco y que hay que dar un tratamiento a esas personas usuarias de las residencias pues digno y de calidad. Decía hace un momento la señora Ruiz que no sean un aparcadero de personas, ¿no? Que sea pues lo que tiene que ser, ¿no? Claro, ahí tenemos un problema. Hay personas que están trabajando en unas circunstancias que no están cómodas. Sí, es verdad que las condiciones laborales de las trabajadoras pues es un punto fundamental en la calidad de los servicios que se prestan, ¿no? Y hay otros elementos que también tienen que ver, como dices, pues la organización de los centros residenciales por pequeñas unidades de convivencia, el tamaño global de los centros. Bueno, hay muchos otros factores, otros elementos pues que condicionan que la calidad de la atención pues sea buena o sea mejor. Todavía no podríamos decir, porque mala, hay que reconocer que no se está dando una mala atención. Decía Ángel que el acuerdo marco que se ha firmado es bueno. Efectivamente, yo también creo que es un acuerdo bueno el que se ha sacado, el acuerdo de concertación. Como decía antes, se ha sacado tarde, eso es verdad, pero es un acuerdo bueno. En concreto, por ejemplo, teníamos la información de que de 43 centros residenciales que habían ofertado plazas para concertar, en 39 de ellos se ha incrementado el precio hora que está pagando la administración a quienes gestionan esos centros. Solamente en 3 se ha mantenido el mismo precio hora, y en 1 únicamente se ha bajado el precio, de modo que el esfuerzo que el Gobierno ha hecho en ese acuerdo marco pues es bueno y debería ser suficiente. Por eso decía yo antes que ahora está fundamentalmente en manos de las empresas el dar ese paso y llegar a un acuerdo, a un primer convenio que desde luego es esencial. Y si hablamos de qué otras cosas se pueden hacer, pues en referencia también con el acuerdo marco, los centros residenciales han ofertado un total de 3.000 plazas y la financiación que ha aportado el Gobierno da para concertar 2.500. Entonces, desde Geroa Bai hemos planteado también
pues que posiblemente con la financiación que va a venir a través del convenio, porque se ha pagado más de lo que finalmente se ha llegado a acordar con el Estado, una parte de esa financiación se podía destinar a concertar el total de plazas que están ofertadas. 500, ¿no?, que faltarían. 500 faltarían, de forma que las personas usuarias, las personas que viven en esos centros residenciales, pues no tuvieran que estar dependiendo de una prestación económica, sino que tuvieran, como tienen derecho por la ley de dependencia, a una plaza residencial. Eso, bueno, es colateral con lo que estamos hablando de las condiciones laborales de las trabajadoras, pero desde luego es algo importante también si lo que tenemos en el punto de mira, y es lo que desde luego para nosotros es lo más importante, la calidad de la atención que se está prestando. Bueno, aportaciones, señora Ruiz. Bueno, estando en lo sustancial de acuerdo con lo que estoy oyendo, pero sí que es verdad, bien, hay un acuerdo marco, pero estamos hablando de un servicio público que los diferentes gobiernos, y es la realidad que tenemos encima de la mesa, han optado por gestionar de manera indirecta, mayoritariamente. Es un sector mayoritariamente privatizado, pero eso no quita la responsabilidad que tiene el gobierno en la garantía de los derechos de las personas, porque el derecho a ser cuidado y además de una manera adecuada, y no hablamos solo de trabajadoras, es que las condiciones laborales de las trabajadoras, como en cualquier otro ámbito, y sobre todo si hablamos de servicios públicos, redundan directamente en la atención a la ciudadanía. Por tanto, bueno, ese papel del Gobierno de Navarra de mediador al que aludía el señor Lecumberri, es que yo creo que ahora también el Gobierno de Navarra tampoco se puede poner de perfil. Y entiendo que en estos momentos hay una situación muy concreta y veremos si se llega a un primer convenio, pero yo insisto en que desde el ámbito político también tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda y también con la parte social. Y es el modelo que queremos a futuro en la atención a la dependencia, en la atención a las personas mayores, y no hablo solo de las residencias, pero en todo caso, si creemos que es un servicio público, tenemos que plantear medidas concretas para que las ratios sean mucho más adecuadas. Ya hubo en su momento una iniciativa legislativa popular planteada por algún sindicato que fue denostada desde el ámbito político, pero es el Gobierno de Navarra o es la parte política la que podríamos establecer un sistema de ratios donde lógicamente las empresas con ánimo de lucro verían limitados sus beneficios si tienen que aplicar unas ratios más pequeñas, que sería lo lógico, pero es evidente, cualquiera que conozca personas que trabajan en cualquier residencia, todas esas personas hablan de una verdadera sobrecarga de trabajo y están trabajando con unas ratios, con unos tiempos que son inhumanos. Y eso es así, y creo que todos tendremos cerca, y probablemente las diferencias entre centros serán importantes, y en algunos centros se las exprime, porque creo que hay que hablar en esos términos, se las exprime mucho más. Por tanto, creo que también se pueden adoptar medidas no solo para responder a esta coyuntura, sino a medio, largo plazo, cómo se puede establecer bueno, pues un modelo mucho más garantista y que apunte también a la necesidad que desde lo público hay que ofrecer más plazas, hay que ofrecer más servicios y no dejar en manos privadas, y sobre todo porque mayoritariamente es un nicho de negocio y lo va a seguir siendo desgraciadamente durante los próximos años. Esa es la realidad que tenemos. Yo diría más que de negocio, es un nicho de empleo, pero tiene que ser un empleo pues de beneficio económico para empresarios que se dedican a otras cosas y ven una oportunidad de negocio en este ámbito, pero que son constructoras o son empresas de inversión que poco tienen que ver o poco interés tienen a priori, y hablo de los que mandan, no de las trabajadoras, sí. Poco tienen que ver con los cuidados. De ahí un poco el control al que aludía el señor Ansá, ¿no?, en su exposición anterior. Sí, yo, para que quede claro también en cuanto a lo que comentábamos, la calidad del servicio, yo creo que son unas grandes profesionales, ¿vale? Sin duda. Y eso tiene que quedar claro que están haciendo un esfuerzo muy grande y que es normal que se sientan cansadas, desmotivadas, pero yo creo que el trabajo que hacen y la atención que dan a los residentes es inmejorable
por su parte, lo hemos comentado muchas veces cuando ha pasado también en el ámbito sanitario, es decir, es que Navarra tiene unos grandes profesionales sanitarios, en este caso digo lo mismo. Yo, reiterando un poco en lo que he comentado antes, ¿no? Es obvio que si las cosas estuviesen bien, pues estas trabajadoras no hubiesen ido a la huelga. Es decir, aquí parece que, bueno, nos quedamos con que el gobierno ha tomado una serie de medidas, tal, que ahora es responsabilidad solo de las empresas. No, o sea, el gobierno al final es quien está financiando este servicio y tiene que hacer, como he dicho antes, esa labor de control, de exigencia a unos mínimos en todos, principalmente en esas condiciones laborales y sobre todo en esas condiciones retributivas. Es el gobierno que tiene esa responsabilidad porque, como he dicho antes, esto es un modelo público-privado. Y el gobierno tiene una gran responsabilidad, como he dicho antes, no es simplemente dar el dinero a las empresas y yo me desentiendo. Ahí el gobierno está claro que no está cumpliendo con esa parte, porque como he dicho al principio, las propias trabajadoras hablaban, ellas se quejaban de las empresas, pero también del gobierno. Decían que el gobierno es cómplice en esta situación, por lo tanto, yo por no alargarme, yo creo que el gobierno tiene que asumir la parte de responsabilidad que le corresponde y tiene que establecer, como digo, esos mecanismos de control, de exigencia para que las trabajadoras puedan seguir desarrollando su trabajo, pero en las mejores condiciones, que estén cómodas y eso va a redundar en beneficio de todos. Me parece, en cualquier caso, como apuntaba el señor Lecumberri, una solución o una situación que tenga una solución sencilla, sino bueno, pues que parece que la cosa hay que madurarla un poquito más. Bueno, como digo, es un tema complejo porque es una situación compleja, porque hay distintos actores, el gobierno, las empresas, distintas empresas con distintos convenios. Es el primer convenio provincial que unifica y que tiene unas condiciones uniformes para todas. Es decir, es una cuestión, como digo, complicada y con un añadido de estas cuestiones técnicas, de representatividad, de legitimidad en la negociación, de aplicación del convenio, de aplicación general o no, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, yo sí que diría, primero, yo creo que es unánime el respeto, ¿no? El cariño que sentimos todos hacia el trabajo que están realizando estas personas y el apoyo que tienen que sentir que se lo estamos dando. Yo, en cuanto a la participación del gobierno, sí que creo que merece la pena, y así lo ha contestado varias veces la consejera de Asuntos Sociales a preguntas del Parlamento, la participación directa de la propia consejera y de su equipo directivo en las negociaciones, cómo mediación, cómo incentivar, cómo agilizar todas las negociaciones para llegar a ese acuerdo. Fruto de eso tenemos el acuerdo marco, tenemos el convenio provincial y ahora de lo que se trata es de que se consiga que se cumpla y que ese convenio mejore esas condiciones de los trabajadores. Sí, algo más, lo digo brevemente porque tenemos que acudir a la pausa para la publicidad. Si querían añadir algo más, señor Aramburu. Yo solo quisiera, y perdón ya por acabar, un reto que lo ha lanzado la señora Bacarcho. Creo que tenemos que de verdad entrar en el modelo no solo ya de la residencia, sino de la atención a la tercera edad, ¿no? Hay distintas formas de atender a la tercera edad, que es un problema además que estamos viendo que cada vez es mayor. No solamente está el modelo de las residencias, aunque sí que es y es muy importante, pero sí que tendremos que sentarnos todos a ver cómo resolvemos este problema con los distintos modelos y con las distintas opciones, algunas de ellas que van pasando por distintos tramos o situaciones de los afectados, ¿no? Sí. Perdón. Sí, simplemente quería añadir a lo que comentaba Bacarcho, cuando decía pues, que hay que rebajar ratios, que bueno, yo tengo que decir que este gobierno también ha hecho en eso una tarea. Este gobierno aprobó un decreto foral regulador de todos estos centros y en ese decreto se fijaban unas ratios más bajas de las que había e incluso ahora está en trabajo un nuevo decreto foral en el que se van a mejorar todavía no solamente las ratios, sino por ejemplo el tamaño de los centros, en el que está ahora en vigor. Por parte de Geroa Bai propusimos precisamente que se pusiera un límite a ese tamaño de los centros porque estamos en contra completamente de los macrocentros. Pensamos que la calidad es mucho mejor cuanto más pequeños sean, además de las unidades de convivencia, poner un tope máximo al número de plazas de los centros. En ese sentido, el gobierno sí que ha dado pasos, por supuesto, siempre se puede mejorar y hay que ir en esa línea, ¿no? Además de otras condiciones, de otras características, pero sí se han dado pasos en la mejora de esas
Además de la ratio profesional, usuaria, personas usuarias, además de la reducción de plazas o que no sean macrocentros. Sí, las ratios de personal, sobre todo, que es lo más importante del personal de atención directa, porque es el personal que más repercusión tiene en la atención y en la calidad de la atención que se da a las personas residentes. Bueno, pues hacemos ya una pausa para la publicidad. Vamos a entrar a continuación en unos minutos en otra cuestión que seguramente pueda interesarles. Es el reglamento del Parlamento, que va a cambiar de aquí, ya veremos, en principio. Hay ya un modelo también sobre el que se ha trabajado durante mucho tiempo, casi 2 años, para dar forma a un nuevo reglamento, para un nuevo funcionamiento dentro de la Cámara, para hacerla, entre otras cuestiones, quizás más participativa a los ciudadanos. Y ese aspecto en concreto es el que nos gustaría incidir. Hasta ahora mismo. Aquí seguimos en este dilema de hoy miércoles, abundando en las cuestiones que les hemos expuesto al comienzo del programa. Una de ellas era ese reglamento del Parlamento que va a cambiar y que, entre otros aspectos, quiere incidir sobre todo en una mayor participación ciudadana. ¿Cómo? Pues legitimando a la ciudadanía pues, a formar parte de esa actividad y a través de diferentes formas, en concreto de ellas 3 nos hemos fijado. Una es la de poder preguntar al Gobierno de Navarra, preguntas orales al propio Gobierno, presentar mociones o incluso proponer también declaraciones institucionales. En cualquier caso, esto es un documento en el que se ha venido trabajando desde hace ya casi 2 años, que ha entrado ya o que va a entrar en comisión y que, si todo va conforme a lo esperado, podría ver la luz ya al comienzo de la próxima legislatura, que termina y comienza este mismo año. Antes de entrar en estas cuestiones, vamos a escuchar lo que nos decía la calle acerca de ser más propositivos. ¿Qué le pedirían o de qué manera puede encarar la ciudadanía esta mayor participación en la que se le quiere poner en la Cámara también de mayor representación ciudadana que tenemos, como es el Parlamento Foral? Es una buena idea que abran un poco a la gente de a pie y que trabajen un poco más. Eso no está mal, siempre que sea para el pueblo. Si es para el pueblo, todo está bien. Si es para intereses de participación ajena o de querer hacer mal, me parece que eso no se debe consentir. Bien, no, mejor, o sea, me parece bien. No me parece mal, ¿no? Siempre y cuando el pueblo tenga voz y voto, ¿no? Bueno, pues no parece mal o mala esta cuestión de abrir el reglamento a la participación ciudadana, aunque eso sí, pues bueno, siempre que sea para el pueblo, porque si no es para el pueblo, y ahí es donde ponemos los puntos suspensivos. Señor Nasa. Bueno, yo creo que muchas veces, y sobre todo últimamente, hemos escuchado eso de que los políticos están alejados de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, incluso a veces yo he llegado a leer en determinados sitios, pues ver si los temas que estamos tratando a veces, en este caso en el Parlamento, interesan a la ciudadanía. Yo he leído artículos o opiniones de ese tipo, ¿no? A veces se están enredando en debates, que, bueno, unos temas por supuesto sí, pero otros temas se enredan que igual dice a la ciudadanía no nos interesa, ¿no? Entonces yo creo que es importante, a nosotros es uno de los aspectos que nos ha parecido positivo. Nosotros hemos estado trabajando estos 2 años, hemos hecho aportaciones. Obviamente es el pueblo el que elige a los representantes, tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos, y me parece interesante pues que esa participación del pueblo no se quede solo en depositar el voto en la urna cada 4 años, ¿no? Porque al final, digamos que para muchos ese es el único momento en el que se sienten partícipes de la vida política de su comunidad, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas que yo creo que también nos pueden ayudar en muchos casos, como digo, a esas cuestiones que algunas de las que tratamos, como he dicho antes, pues igual no son del interés de la ciudadanía. Igual a nosotros nos puede parecer que hay algún tema que nos parece muy importante, que lo llevamos, y resulta que el ciudadano dice, pero estos señores, ¿qué hacen hablando de esto cuando a mí no me afecta? Entonces, bueno, a mí me parece positivo el aumentar esas vías de participación de los ciudadanos. Yo creo que es algo positivo y así lo valoramos. Señor Lecumberri.
Bueno, pues voy a compartir lo que ha dicho el señor Ansa, ¿no? Es importante establecer cauces de participación de los ciudadanos. Yo también creo que a veces nuestros debates o las cuestiones que ponemos nosotros en nuestro objetivo prioritario, pues igual no coincide con lo que piensan los ciudadanos. Aunque también hay que decir que los ciudadanos son heterogéneos. Los ciudadanos, hablar de los ciudadanos así en conjunto, hay grupos de ciudadanos que tienen unos intereses, grupos que tienen otros, grupos a los que les interesa una cuestión y grupos a los que les interesa otra, obviamente, ¿no? Y para eso estamos los distintos partidos, ¿no? Para intentar, entre todos, pues intentar, bueno, ocupar ese espacio, ¿no? de intereses o de problemas que puedan tener los ciudadanos, ¿no? Todo lo que sea modernizar, que es lo que se ha hecho ahora, lo que se ha planteado en la ponencia, que también creo que merece la pena aclarar dentro de este lío de ponencias, de leyes, de decretos y de reglamentos, que en lo que nos hemos puesto de acuerdo es en la ponencia base, es decir, en las bases de lo que va a suponer un cambio del reglamento, ¿no? No es el cambio del reglamento, que eso es lo que tiene que venir fruto de este acuerdo que hemos tenido en la ponencia. A partir de ahí, mejor participación, más transparencia, también una parte de modernización de procesos dentro del reglamento, de cuestiones que nosotros mismos nos damos cuenta que a veces no son operativas, que nos retrasan el trabajo, que hacen que hagamos trabajo que no es del todo útil, ¿no? Todo lo que sirva a mejorar eso. Todo es unido a la transparencia, todo es unido también a las nuevas tecnologías, que es importante también la digitalización, y la posibilidad de acceso que dan los ciudadanos es bueno. De una forma ordenada también y reglada, hay que decirlo, ¿no? Porque orden y un poco de reglamento hay que ponerlo casi hasta en las conversaciones que tenemos en otros niveles, porque si no, esto sería un guirigay, pero creo que esto es avanzar y creo que es bueno y que se ha hecho un buen trabajo en la ponencia. Claro, le voy a tomar muchas notas. Sí, bueno, en el fondo es una cosa sencilla, no es tan sencillo hablar de la participación de la ciudadanía, pues como que es una cuestión de calidad de la democracia, ¿no? Así, si mejoramos la participación de la ciudadanía, pues tendremos una democracia de mayor calidad, en este caso en Navarra, ¿no? Bueno, fundamentalmente si se trata de una participación directa, además de mediante el voto y de otras fórmulas o de otras modalidades, pues desde luego es una participación más rica y una forma de que también nosotros y nosotras en las instituciones podamos palpar mejor y pulsar mejor cuáles son los temas que realmente interesan a la ciudadanía en cada momento. Y claro, tampoco podemos descartar la importancia de la participación institucional, y voy a explicar por qué lo digo, pues porque me gustaría preguntarle al señor Ansa, cuando su formación política, Navarra Suma o UPN en concreto, no lo sé, pues a veces ha hablado del deseo que tendrían o la posición que ellos mantienen de reducir el número de parlamentarios o parlamentarias. Bueno, bajo nuestro punto de vista, eso es una reducción también de la participación de la ciudadanía, no una participación directa, pero bueno, creo que no es muy compatible con abrir a la ciudadanía la participación, como se está haciendo en la reforma del reglamento, que nos parece, como digo, pues muy positivo, con ese intento de reducir esa otra participación. Ahora le doy la réplica, señor Ansa, permítame, señora Ruiz. Bueno, pues yo también, partiendo de un punto de vista general, reconocer, yo no he estado personalmente en esa ponencia, creo que ninguno de los que estamos aquí, pero sé que reconocer que durante casi 2 años ha hecho un trabajo intenso, porque es muy difícil alcanzar acuerdos, sobre todo si se pretende la unanimidad, artículo por artículo. Bueno, por tanto, creo que se ha hecho un esfuerzo, que ha habido mayorías en algunos puntos, otras mayorías en otros, y que en definitiva, bueno, pues el conjunto de grupos parlamentarios podemos estar más o menos satisfechos del resultado final. A partir de ahí, pues bueno, lógicamente habrá que tramitar en formato de ley, y se tendrá que aprobar por el Pleno para que la próxima legislatura se ponga en marcha, ¿no? Yo también coincido, era necesario desde el punto de vista de la paridad, había que aplicar también la ley de igualdad entre hombres y mujeres, había que aplicar también la ley de transparencia, había que aplicar la ley de participación democrática, y de hecho, bueno, pues las novedades que aparecen
en el dictamen de la ponencia pues son en relación fundamentalmente a las figuras nuevas, algunas, otras reguladas de una manera más exhaustiva, como por ejemplo la iniciativa legislativa popular, que hasta ahora también existía. Grupos de ciudadanos o ciudadanas o colectivos pueden presentar iniciativas legislativas, pero ahora se regula también con base a la nueva legislación. Pero sí es cierto que para presentar una moción, una declaración institucional, una pregunta directamente al gobierno con la voz de la ciudadanía, no mediante un grupo parlamentario, creo que eso también es interesante, sin denostar tampoco las figuras que ya existen y que creo que utilizan muchos colectivos, muchos sindicatos, muchos agentes sociales, que son las sesiones de trabajo, que son la comisión de peticiones, que son vía registro también todas las cuestiones que nos hacen llegar muchos ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, pues creo que hay cuestiones por desarrollar. También, por ejemplo, más allá de la modificación del reglamento, por ejemplo, en el ámbito de los presupuestos participativos, y no estoy hablando solo de lo que algunos ayuntamientos hacen, que es, bueno, 100.000 euros a qué se destina y hacemos una consulta, una encuesta o hacemos una votación en la Casa de Cultura un domingo. Y eso lo recoge la Ley de Participación Democrática, que el Gobierno de Navarra debe establecer los mecanismos para que los presupuestos sean participativos también desde el punto de vista social. Y otra serie de medidas que van más allá del reglamento del Parlamento de Navarra, que creo que tiene cosas que avanzan en calidad democrática, como decía Isabel, pero que todavía hay cuestiones a desarrollar, y diría incluso que a conocer, porque están ahí. Efectivamente. Señor Ansas, ha sentido, entiendo, interpelado por la señora Aramburu, porque además ese no es un debate de ahora, es un debate ya bastante, bastante alejado. Voy a contestar, por supuesto, pero alguna otra cuestión que también me gustaría puntualizar de lo que se ha comentado. Bueno, hablábamos antes de los temas de interés de la ciudadanía, es obvio que, bueno, temas que interesan a todos homogéneamente, pero bueno, sabemos que hay unos temas mayoritarios, pues como puede ser la política fiscal, la sanidad, la educación, obviamente son unos temas que entiendo que están en el debate, en el interés de la mayoría de la ciudadanía. Yo me refiero que hay otros temas que, bueno, pues quizás a veces nos enfrascamos y despiertan menos interés. Hablábamos de esa participación, por supuesto también una participación reglada. Estamos hablando de una institución como el Parlamento, que, bueno, pues no es tampoco, tiene que haber, digamos, unas normas, unos criterios para que pueda llegar ese tipo de, esa participación, ¿no? Sí. Esto no es un buzón que va a dejar cualquiera todo y todo se tiene que tratar en un pleno. Eso es importante. Se ha comentado también, bueno, lo que se ha aprobado es ese informe de la ponencia en el que, bueno, nosotros nos abstuvimos, bueno, porque creemos que hay algunas cosas que no se han tratado, que no se han incluido y yo podría, bueno, por destacar un par de aspectos que a nosotros nos parece importante, no se ha incluido el tema que creemos que había que darle al transfugismo. Nos parece un tema fundamental, nos parece bueno, algo de lo más negativo que puede haber en la política. Me parece un tema que creemos que se tenía que haber incluido en este reglamento, dado que, bueno, hay un pacto de Estado por el transfugismo. Hemos conocido casos recientes que nos parecen lo peor de la política. Creemos que en el Parlamento se tenía que haber incluido, y luego nos parece que, bueno, se quiere decir que se avanza algo en transparencia, perdón, pero bueno, en control nos parece insuficiente. Yo debo decir que esta legislatura, en nuestra labor de oposición, hemos sufrido un gobierno absolutamente oscuro. Hemos tenido multitud de reiteraciones, de pedir informaciones, de comparecencias que se nos han negado. Es decir, este gobierno, si de algo no puede presumir de muchas cosas, pero una de ellas es de transparencia. O sea, es un gobierno que ha tenido una falta de transparencia absoluta, y lo digo desde nuestra labor de oposición. Podría poner aquí innumerables ejemplos de la falta de transparencia de este gobierno. Por tanto, bueno, se quiere decir que se avanzan algunas cosas, pero creemos que todavía se podía avanzar mucho más. Y en cuanto a la cuestión que me planteaba la señora Aramburu, bueno, la LORAZNA recoge que en el Parlamento tiene que haber entre 40 y 60 parlamentarios. Eso
está recogido en la LORABNA. A veces nos agarramos muchas veces a la LORABNA cuando competencias de Navarra, la LORABNA también recoge que en el Parlamento tiene que haber entre 40 y 60 parlamentarios. Es una cuestión que se ha debatido muchas veces. Yo no creo que, yo no sé cómo estará, ni mucho menos creo que se haya planteado ese debate, pero yo no creo que el hecho de que se redujese el número de parlamentarios dentro de esos límites que marca, yo no creo que eso significase que le vamos a quitar participación a la ciudadanía. La ciudadanía va a poder, como he dicho antes, su derecho más básico, que es el del voto, pero lo que hemos hablado que se incluye en este reglamento, ese tipo de formas nuevas que va a tener la ciudadanía para participar, lo podría seguir haciendo, hubiese 50 parlamentarios que 45. Es más, si abrimos ese debate, tal y como está ahora, por ejemplo, la situación económica, vamos a hablar de la situación económica, cómo nos mira una parte importante de la ciudadanía, tema sueldos, tema de aquí trabajo para 50 o hay algunos que... Es otro debate, que yo creo que podríamos afrontar, y si me permites una última consideración. Aquí en el reglamento, bueno, como se ha dicho, luego tiene que ir a una proposición de ley, ya veremos nosotros cuál será nuestro posicionamiento final, ahí habrá, bueno, una serie de enmiendas, veremos si el gobierno, pues al final esas enmiendas llega a una serie de acuerdos con su socio Bildu o realmente queda una cosa en la que nosotros, bueno, vamos a tomar la posición. Sería una pena que al final solo se quede la gente con el tema del patrimonio de los parlamentarios. Es decir, aquí al final parece que es el titular grande, la ciudadanía va a conocer el patrimonio de los parlamentarios y parece que eso es un poco lo que más despierta. Hay una serie de cosas que afectan en nuestro trabajo diario y bueno, al final yo no sé, como digo, no sé cómo quedará, cómo saldrá el reglamento de la votación de esa proposición de ley, pero si se queda solo con ese aspecto, bueno, pues ha habido un trabajo de 2 años y ya veremos cómo finaliza. Bueno. Muchos ángulos los que propone el señor Ansa y poco tiempo el que tenemos, apenas unos minutillos. Señor Lecumberri, brevedad, por favor. Bueno, yo creo que entrar en debate sobre si tienen que ser 40 o 45 o lo que eso puede suponer a nivel económico sobre el sueldo, creo que es entrar en cuestiones muy populistas que de verdad no aportan nada y lo que hacen es empeorar la situación, ¿no? Parece que estamos dando pábulo a algún comentario como el que se ha oído de es que trabajen más, que no sé, bueno, yo creo que eso no es justo y no es justo para ninguno, no estoy hablando de ningún partido en concreto, ¿no? Yo vengo desde luego del sector industrial, creo que sé lo que es trabajar y lo que es trabajar en el mundo de las empresas. Sin embargo, que esa cuestión está en la calle, es verdad. Puedo asegurar, bueno, pero eso está en la calle, pero el que esté en la calle no quiere decir... Se podría hacer algo de autocrítica, no porque no trabajen ustedes. Yo doy fe de que se trabaja y que se trabaja mucho. ¿Por qué está esa sensación entonces? Bueno, creo que es fácil de... Bueno, primero, en este país todos estamos convencidos que los demás trabajan bastante menos que nosotros y ganan bastante más dinero que nosotros. Eso es algo ya generalizado, ¿no? Si lo llevamos a colectivos como el de los políticos y además, bueno, pues se toman algunas actitudes que yo creo que no son justas, pues lo que estamos es alimentando ese pábulo, ¿no? Por eso yo creo que eso no es justo, creo que no es justo. En ninguno de los casos no estoy defendiendo a ningún partido ni a ninguna persona en concreto, creo que no es justo. Y de igual manera, bueno, sobre el tema del transfugismo que se ha dicho, yo puedo entender un poco la situación de especial sensibilidad que tiene ahora mismo UPN con este tema, ¿no? Pero yo creo que sí que tenemos cauces suficientes y que además, no solamente en Navarra, sino a nivel nacional, las normas son bastante claras. Ahora, hay una cuestión que está en el punto final de esta discusión y es cuando una persona se presenta y tiene el título de parlamentario o de diputado o de senador, si cambia de partido se le puede o no forzar a que el partido que le ha elegido decida o no. ¿Hasta dónde llega la libertad de ese parlamentario, de ese senador? Y hasta dónde llegan los derechos del partido por el que ha sido elegido, ¿no? Ese es el meollo de la cuestión y yo entiendo que, como digo, UPN en este caso esté especialmente sensible con el tema, pero no ha cambiado nada la situación de ahora a hace 4 años. Estamos terminando. Ahora voy, señor Aramburu, para que hagamos una breve reflexión sobre lo que estamos diciendo. Brevemente, señora Ruiz, porque como digo, estamos casi fuera del límite. Bueno, es que ya no sé, ya me he perdido. Estamos hablando de participación, bueno, a mí nos hemos enrocado con yo también muchas cosas. Coincido con el señor Lecumberri, bueno, pues creo que se aprovecha y es cierto.
Y es cierto, y no vamos a negar que la calle es un comentario que puede ser generalizado o que puede ser frecuente, es decir, ya trabajan, que trabajen, y hay una desafección, cierta desafección a la política que precisamente se está alimentando también por la parte política conservadora y ultraderecha, y eso es un caldo de cultivo, y la desafección a la política pues tiene que ver con una falta de horizonte para mucha gente, con que la gente lo está pasando mal y siempre mira al que cree privilegiado. Por tanto, a nosotros nos corresponde decir y demostrar, más que decir, demostrar que la política es útil para dar soluciones a los problemas de la gente. Por tanto, esos debates de si quitamos 10, y por cierto, la LORAFNA no dice qué tiene que haber. La LORAFNA lo que dice es que puede haber entre 40 y 50 y establece 50, por eso hay 50 parlamentarios, y establece la media, pero abre esa horquilla. Permítame, señora Arantza, que le dé la palabra a la señora Muru, que pacientemente es su primer programa y estaba escuchando, pero es que le pido brevedad también. Sí, muy brevemente. Comparto la reflexión que ha hecho Bakartxo en torno a lo que significa ese intento de reducir el número de parlamentarias, ¿no? En la desafección que hay ahora mismo en la ciudadanía con respecto a las personas que estamos en las instituciones y lo que se nos achaca de que no trabajamos, esa petición, esa posición no hace sino alimentar eso, alimentar esa distancia cada vez más grande. Y precisamente yo creo que la modificación del reglamento en parte va a atajar ese problema y esa distancia, ¿no? El incremento de la transparencia, como se dice, de la participación directa, bueno, pues van a atajar esos problemas y esa desafección. Y en general, desde luego, a mí me parece que la reforma es una reforma importante, una reforma buena, la única integral que se ha hecho desde 2011, con lo cual creo que es una modificación de importancia y una ley que desde luego será positiva. Señor Lecumberri, brevedad, por favor. Muy brevemente, por uno de los temas que nos ha tocado muy de soslayo, ¿no? Sobre la necesidad de publicar todos los bienes, o que parece que también socialmente, aparte ya de un poco del alcahueteo que significa, ¿no? El poder. Yo creo que es importante decir, nosotros desde que tomamos posesión, tenemos que decir cuáles son nuestros bienes. Eso lo tienen en custodia los abogados del Parlamento, y cuando salimos, eso es algo muy importante, porque aunque no se ha publicado en ninguno de los diarios o periódicos, eso tiene unas consecuencias penales o jurídicas en el caso de que haya algún tipo de enriquecimiento. No con esto digo que no se tenga que hacer, pero sí que no se crea que no se estaba haciendo. Señora Ansa, terminamos. Muy brevemente, pues bueno, yo creo que es positivo que se fomente esas formas de participación política, y yo creo que la desafección política no es que la esté generando, como me decía la señora Ruiz, la parte conservadora. Yo creo que la generan los que están gobernando con sus decisiones, y en este caso en Navarra las decisiones las toman estos señores y señoras que me acompañan aquí y no nosotros desde la oposición. Lo dejamos, no me entren al debate porque es que nos tenemos que ir. Gracias de verdad, ha sido un verdadero placer. Hay una campaña por delante. Escucharles. Volvemos el próximo miércoles, estén a salvo, o mejor dicho, resguárdense del temporal de lo que nos tiene que venir en las próximas horas. Feliz noche.